Bueno, ya se está grabando y me dice si se ve la pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve. Ok. Bueno, hoy iba a explicar de combinatoria y vamos a recordar un poquito de esto de acá, del teorema del binomio, que no lo había abordado, digamos que de manera profunda la clase pasada. Pero ahorita también lo vamos a recordar un poco leve, porque lo principal va a ser hablar del triángulo de Pascal, que aparte de tener que ver con combinatoria, también tiene que ver con muchos más temas. Entonces, pues bueno, como siempre me gusta poner una frase, aquí dice: la diferencia entre el poeta y el matemático es que el poeta intenta meter su cabeza en los cielos, mientras que el matemático intenta meter los cielos en su cabeza. Y aquí una foto. Entonces, recordando, tenemos esta fórmula que era para las combinaciones de n en r, como habíamos visto. Puse la fórmula que más se les había hecho más fácil, porque había otra, la primera que les di, donde se trabajaba, en vez de, se quitaba esto de abajo y se trabajaba acá. Pero pues veo que esta se les acomodó más, esta, y fue la que puse, también es la más conocida. Y del teorema del binomio de Newton, pues habíamos dicho que sean dos números a y b y se van a sumar a una potencia determinada. Entonces tenemos esta regla que es del desarrollo de este binomio. Entonces, este es el triángulo de Pascal y aquí tenemos una foto de la persona que lo hizo, que fue en honor a Leibniz Pascal. Y aquí está. Entonces es como una forma de pirámide, por eso se le llama triángulo y tiene distintas propiedades. Al momento de construirlo, por supuesto que hay varias formas, porque así como tiene muchas características, pues se puede construir de distintas maneras. Sin embargo, la manera más común de construirlo y la más fácil es empezar con un 1 en la parte de arriba y poner dos números debajo formando un triángulo. La regla es que cada número es la suma de los dos números que tiene encima, menos los extremos, que son siempre 1. ¿Y por qué los extremos son siempre 1? Porque pues los extremos no van a tener dos números encima. Si se dan cuenta, bueno, si te das cuenta, aquí solamente tiene un número encima y no se puede dar esa regla. Por lo tanto, iniciamos con 1 y de ahí, como solamente hay uno arriba, también ponemos dos 1 en la parte de abajo y iniciamos con otro 1 en el tercer escalón, pero aquí ya en el tercer escalón, en el segundo lugar, hay dos número 1, entonces eso sí lo sumamos y nos da número 2. Y aquí tenemos otra vez un 1. Y volvemos con 1 y sumamos 1 más 2 y tenemos un 3. 2 más 1 y tenemos un 3. Y volvemos con un 1. 1 más 3 da 4 y 3 más 3 da 6. 3 más 1 da 4 y tenemos el 1 del final. Tiene varias pautas. Vamos a hablar de sus propiedades primero en cuanto a las diagonales. En las diagonales, la primera diagonal, que es esta, cumple que tiene todos los números 1, nada más. Son puros números 1, no vas a encontrar otro. Entonces, la siguiente diagonal son todos los números consecutivamente. Inicia con 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito, ya que como tal el triángulo de Pascal, por supuesto que no tiene un final, tú decides hasta dónde crearlo y entonces siempre se va a cumplir que es 1, 2, 3, 4, así de manera consecutiva. La tercera diagonal son los números triangulares. Ahorita les voy a explicar. Y la cuarta diagonal que no hemos remarcado, esta que está aquí, que no está con colorcitos, son los números tetraédricos. También los voy a explicar. Hablemos primero de los números triangulares. Vemos 1, 3, 6, 10, 15, 21 y 28. ¿Cómo se unen? ¿Qué características tienen los números triangulares? Esta sucesión se genera con un patrón de puntos que forma un triángulo. Añadiendo otra fila de puntos y contando el total,
se encuentra el siguiente número de la sucesión. Y vemos este triángulo. Tenemos aquí el 1 y de aquí le agregamos como que otros dos más. Y de aquí le agregamos, este que está aquí es el chiquito de acá. Es el chiquito. Le agregas otro lado. Y a este de que está aquí es el que está aquí y le agregas otro lado. Siempre se le van agregando más. No sé si recuerdas que ya habíamos visto esta sucesión y dijimos que era como una manera visual de hacer la sucesión de la suma de los números consecutivos. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Cómo lo podíamos representar? Y aquí está. Si te das cuenta es 1 y le agregas 2 y le agregas 3 y le agregas 4 y le agregas 5. Y esta solamente es la suma, sí, precisamente, la suma. Se le agregan 2, pero como ya tenías 1, se convierte en 3. Tenías 3, pero como le agregas 3, se convierte en 6. Estos son los números triangulares. Podríamos definirlo entonces como la sucesión de la suma total de la suma de los números naturales. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, los números que son positivos y enteros. Esos son los números triangulares y aquí están. Esto es los primeros en la sucesión. Bueno, antes te queda alguna duda con los números triangulares. No, queda claro. Ok, los que no hemos visto son los números tetraédricos y son interesantes y tienen que ver con los números triangulares. Dice, es fácil entender la sucesión de números tetraédricos si piensas en un montón de canicas en forma de tetraedro. Solo hay que contar cuántas nos hacen falta para llegar a cierta altura. En sí, si tú buscas tetraedros, te van a aparecer estos. Son estos de aquí. Pero en este caso lo estamos viendo como si estuvieran formando de canicas, así. Como para ver las unidades que están dentro o que van formando esta figura. Para la altura 1 te hace falta una canica porque es la que está aquí encima. Para la altura 2 te hace falta 4 canicas. Una canica que va encima y 3 que van abajo porque se va a ir haciendo forma de pirámide. Para la altura 3 te hace falta 10 canicas. Para la altura 4 te hacen falta 20 canicas. Para la altura 5, como en el dibujo, ¿cuántas te hacen falta? Aquí la relación que tiene con los números triangulares la podemos ver acá. Cada nivel en el tetraedro de canicas es un elemento de la sucesión de números triangulares. Y tanto los números triangulares como los tetraédricos están en el triángulo de Pascal. Esta tabla da los números de los primeros niveles. ¿A qué se refiere? Tenemos a n, que es la altura. Aquí tenemos los primeros números. En el número triangular, en el primer nivel, pues primero tienes 1, y luego tienes 3, y 6, 10, 15, 21, porque así va la sucesión. Pero en los números tetraédricos, lo que pasa es que este número de aquí del primer nivel, o del segundo nivel en este caso, se va sumando al anterior. Es decir, si acá tienes 3, pero ya tenías 1, entonces aquí se van a formar 4, y es este nivel que está aquí. Entonces de aquí, para el siguiente nivel, se necesitan 6, pero como ya tenías estos de acá, como ya tenías 4, pues se suman y tienes 10. Y de ahí, como ya aquí en los números triangulares, el siguiente número es el 10, pero ya tenías 10, se va sumando y tienes 20 y así consecutivamente. Es decir, como que cada número triangular define el nivel de lo que sería un número tetraédrico. Es decir, aquí es el 1 y acaba el 3 y acaba el 6 y acaba el que sigue, pero el número tetraédrico es la suma de esta fila y todas las que van antes. Entonces solamente lo puedes obtener de esta manera, como ya dije, sumando los triangulares con los anteriores y así lo vas transformando. Entonces, recordando, lo interesante es que los números tetraédricos también se van creando una fila aquí que sería la cuarta diagonal. Aquí te la está diciendo. Entonces, estos son los triangulares, estos son los tetraédricos. Me parece muy interesante porque como tal, pues
Es difícil explicar el por qué se va creando de esa manera, por qué las diagonales coinciden así. Es algo que pues no pude encontrar y me parece que es parte, digamos, de la magia de este triángulo. También otra cosa interesante son los pares y los números impares, ya que si usas distintos colores para los números pares y los números impares, obtienes un patrón igual al del triángulo de Sierpinski. Entonces, tenemos esta figura. Este es el triángulo de Pascal, todavía. Aquí tenemos los números reales y vamos a poner, aquí pone de rojito, no sé si se alcanza a ver, pero tiene de rojito los que son impares y los pares los tiene de morado. Y entonces, cuando los ponemos de diferentes colores, se va formando esta figura. ¿Y qué sucede? Que se parece mucho a ese triángulo de acá, que también aquí tiene su nombre. Y para construir este, por si no lo habían escuchado, se empieza con un triángulo, que es este azul, el más grande. De ahí se reduce a la mitad y pon una copia en cada una de las tres esquinas. Este triángulo aquí, la mitad de sus lados, aquí está, miren, aquí está la mitad, acá está la otra mitad. Entonces, este es una copia, esta es otra copia y esta es otra copia. Ya tenemos como que está relleno de tres de sí mismo, pero a la mitad. Y después de eso, haces el mismo paso. Es decir, ahora este se convierte como si fuera en el grande. Entonces también hago tres copias. Y esta es la primera copia, esta es la segunda y esta es la tercera. Y ven que si está hueco es porque se fue haciendo ese paso de manera infinita, de indefinidas veces. En este caso no sabemos de cuántas maneras se hizo. Entonces aquí están los primeros 5 pasos. Aquí está y luego lo divide en la mitad y los pone en las tres esquinas. Y de ahí esto también lo divide en la mitad en las tres esquinas. Y así se va haciendo. Y lo puedes hacer con cualquier figura. ¿Alguna duda con esa característica? No, sí está claro. Ok, qué bueno. Dice, ¿notas algo en las sumas horizontales? ¿Hay algún patrón? Es increíble, se dobla cada vez. Son las potencias de 2. Aquí en este caso ya no son diagonales, ya solamente estamos hablando de las sumas horizontales, que son las líneas acostadas. Entonces tenemos que 1, y acá es 1 más 1, y es 2, y a cada 4, y a cada 8, siempre se van duplicando. Y por eso dice que son potencias de 2, porque siempre que un número es par, lógicamente es potencia de 2. Bueno, aquí es 2. Te pregunto, ¿cuál es la potencia de este 2 que está aquí? ¿Cuál, perdón? De, de este. Es que dice que cada suma es una potencia de 2. Esta es una potencia de 2, esta también y esta también. Pero es interesante porque esta potencia de 2 es menor que el 2. ¿Cuál es la potencia o cuál crees? De hecho, lo dijimos al final de la última clase. Igual y no lo profundice tanto, pero la potencia de este 2 es un 2 a la 0, porque un 2 a la 0 da siempre va a dar 1. Entonces, sí, daba 0 y, no se vayan a confundir o no te vayas a confundir con que sería una potencia negativa, porque igual eso también lo comentamos en la clase pasada, que en ese caso solamente lo vuelves una fracción donde el número va a ser el denominador y como numerador le vas a poner un número 1. Pero en este caso es interesante ver que esta es 2 a la 0 y esta es 2 a la 1, que queda como 2 y así. Siempre va a ser una potencia de 2. Las sumas. También
podemos encontrar la sucesión de Fibonacci. Dice, prueba esto. Empieza con un 1 de la izquierda. Vamos a iniciar con cualquier uno de estos. De ahí da un paso arriba y uno al lado. Por ejemplo, este. Da un paso arriba y uno al lado. Entonces tenemos que caer en el número 1. Da un paso arriba y uno al lado. Y tenemos que dar el número 4. Da un paso arriba y uno al lado. Y da el número 3. Entonces, así es como se va construyendo esa sucesión. Bueno. Entonces, digamos que das un paso arriba y uno al lado. Uno arriba y uno al lado. Y los vas escribiendo. Aquí, lógicamente, es 1 porque no puedes ni siquiera subir. Aquí también es 1. Aquí es 1 más 1 porque das 1 arriba y 1 al lado. Y te queda aquí en 1. Entonces, esto es 1 más 1. Y acá es 1 más 2. Aquí ya no sigue con este 1 porque este sería el de arriba, no el de al lado. Y pues queda así, nada más como 1 más 1. Y aquí queda como 1 más 2. Y aquí queda como 1, arriba y a un lado da 3, arriba y a un lado da 1. Y de hecho los tenemos aquí, miren, del mismo color. Aquí está de verdecito, 1, luego el 4, luego el 3. ¿Y qué pasa con estos números? Aquí están, los escribimos, lo que obtuvimos a partir de que 1 iniciamos y lo va sumando. Aquí pues da 1, por eso está repetido, pero a cada 1 más 1, entonces te pones aquí un 2 y aquí pones 1 más 2 y te da 3, 1 más 3 más 1 y te da 5. Y esta que está aquí, esta es la sucesión de Fibonacci. Así es como se obtiene. La sucesión de Fibonacci como tal se obtiene cuando agarras los dos números anteriores y los sumas para obtener el siguiente. Por eso aquí dice, la sucesión de Fibonacci se hace sumando dos números para conseguir el siguiente. Por ejemplo, 3 más 5 igual a 8. Este tipo de letra, el signo de más me lo ponía como un solecito, pero es un símbolo de más, para que no se confundan. 3 más 5 igual a 8 y después 5 más 8 igual a 3. Entonces así se va haciendo, pero es muy interesante como aquí, si sigues esa regla de ir uno arriba y uno a un lado, uno arriba y uno a un lado, vas a formar unas sumas que al resolverlas te dan la sucesión de Fibonacci. ¿Alguna duda con eso? No. Muy bien. En probabilidad también tiene usos, porque dice, el triángulo de Pascal te dice cuántas combinaciones de caras y cruces, por dar un ejemplo, se pueden salir tirando monedas. Así puedes averiguar la probabilidad de cualquier combinación. Y aquí está. Tiro una moneda una vez y solamente tengo dos opciones, lógicamente. Tengo cara y tengo cruz. Aquí lo tiene representado con dos letras diferentes, pero no importa. Vamos a imaginar que la H es la cara y la T es la cruz. Entonces, y si se dan cuenta, en el triángulo de Pascal, pues eso vendría siendo 1, 1, que es la primera, sería la segunda fila del triángulo, pero como tal en combinaciones es la número 1. ¿Por qué? Porque esta fila, la primerita, en combinaciones lleva combinaciones en 0. Y entonces esa no cuenta, utilizamos la que inicia en 1 porque tiramos una vez. Entonces por eso tenemos estas dos opciones, una para que caiga H y una que caiga T. Luego digamos que lo tiramos dos veces. Digamos que sí, tiramos dos veces, entonces tenemos tres probabilidades, estas que están aquí. ¿Cuáles son? Que caiga cara, cara, o que caiga cara, cruz, o que caiga cruz, cara, pero es lo mismo, solamente que sería el orden al revés, pero en sí vas a obtener los mismos resultados. Y la otra es que caiga cruz, cruz.
Y en el triángulo de Pascal está representado como 1, 2, 1. Por los elementos que contiene. Una de que caiga cara a cara, tienes 2 probabilidades de que caiga cara, cruz, cruz, cara. Y tienes una probabilidad de que caiga cruz, cruz. Y así lo vamos haciendo. Si se dan, y es lo mismo, de hecho, aquí lo va representando con letras para que tú veas en sí cuáles son los elementos que contienen esas combinaciones. Pero también el triángulo de Pascal aquí te va a decir pues las probabilidades. Entonces, pensándolo así, para convertir la probabilidad, recuerden que debemos utilizar de convertirlo a lo que sería cuánto equivale al 100% y lo que yo tengo, cuánto equivaldría en porcentaje. Entonces, eh, dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar exactamente 2 caras con 4 monedas? O digamos que si lo tiras 4 veces, para que se vayan haciendo una idea. Entonces, pues también te puedes ayudar de la tablita y ya me dices cuando tengas alguna respuesta. Voy a esperar de mientras. Ah, Ana, Sí, Ana. sí, Ay, sí te escucho. es que ves que hay una niña que también está, que se llama Ana Karen Cancino Pérez. Ajá, en el grupo. Ajá, recuerda que está Ana Karen, tú la saludaste en la anterior clase. Ah, sí, sí. Pues es mi prima, pero como al momento que nosotras dos escuchamos la de esa, pues hace como que repite todo, así que las dos tomamos en mi computadora la clase. Ah, ok, como que sí, ya entiendo, como que cuando tienen las dos computadoras se escucha un ruido muy extraño. Sí. Entonces, bueno, entonces no hay problema con que puedan estar en una y con que todas sus dudas me las pregunten y también chequen ese problema. No sé si a qué hora se conectaron o qué, pero no sé si escucharon esto. Bueno, pues voy a explicarlo de la manera más sencilla que yo pueda. De hecho está sencillo, nada más que como es un tema nuevo, porque no estamos acostumbrados a ver todo esto que son las combinaciones y el triángulo de Pascal que realmente lo estamos apenas viendo. Voy a explicar cómo se convertiría eso a una probabilidad como tal. Entonces, dice la pregunta. Pero yo ya había sacado una. Ah, Ya sí. tenía una idea. A ver, ¿cuál es tu idea? Bueno, simplemente sumé los números que están en el centro. 4 más 6 más 4. Me da 14. Lo divido entre 100 para pasarlo a porcentaje y me da 0.14% de probabilidad de que me salga una, este, con, con 4 monedas. Ok, entonces, lo es parecido, sí,
sí va por ahí, pero creo que dijiste que daba 0 punto y cacho o algo así. Bueno, 0.14. ok. Lo que pasa es que este problema quizás esté un poquito confuso en lo que dice que con 4 monedas, pero igual podríamos suponer que son 4 veces que lo tiramos, porque si lo tiramos 4 veces es como si hubiéramos tirado 4 monedas. Entonces, vamos aquí y dice cuál es la probabilidad de sacar exactamente, y lógicamente si sacas 2 caras, pues obtienes también 2 cruces. Entonces, ¿cuántas son las combinaciones en las que puedes sacar 2 caras y 2 cruces sin importando el orden? Son las que tenemos aquí, en esta línea del medio. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 caras, 2 cruces, 2 caras, 2 cruces también, 2 caras, 2 cruces. Así se va. En cambio acá, por ejemplo, siempre hay 3 caras. Acá hay todas son caras. Acá siempre hay 3 cruces y acá siempre hay cruces. Esta es la única donde están parejas, donde hay 2 caras y 2 cruces combinadas de distinta manera. Solamente este renglón que está aquí, que aquí en el triángulo de Pascal, ese que está en medio, que son 6 maneras. También lo puedes contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que hacemos, como dices, es convertir todas las opciones que tenemos, todas las probabilidades son estas, todas, las sumamos y te da 16. Entonces, como tal, lo que haces es dividir el 100 entre las 16 posibilidades y te da 6.25. Es decir, que cada una de estas posibilidades, esta, todas, tienen 6.25% de probabilidad de ocurrir. Pero como en 6 maneras se repite la condición que te pide, que son 2 caras y 2 cruces, multiplica 6.25 por 6. Te da 37.5 de probabilidad de que te caigan 2 caras y 2... Sí, 2 caras. Ya lo demás está lógico que si te caen 2 caras, pues también te van a caer 2 cruces. Y bueno, esa es la manera que se resuelve. ¿Tienes alguna duda de tu procedimiento? ¿En qué parte te equivocaste o algo así? ¿Con alguna duda? Bueno, en la parte en la que me equivoqué fue que nada más sumé los del centro y me faltó uno de los laterales. Ah, Y sí. para convertirlo en Ya. porcentaje y ya lo multiplico por 6 y ya me da. Pero cuando divido el 16 entre 100 me da 0.16. Es que se divide el 100 entre el 16. Ah, al revés. Perdón. Sí, es para Entre... checar. Ah, sí, está bien. Ah, gracias. Sí, sí, Perdón. porque siempre que sea así, siempre que es un número en sí, lo que hay que hacer es ver de ese 100%, cuánto por ciento, por así decir, le corresponde a cada una de las opciones que yo tengo. Ahí, de hecho, teníamos que contar, como tú dices, quizás el error primero fue no sumar todas las opciones, porque pues realmente si lo aplicamos a la vida real, tenemos que tomar en cuenta todas las opciones, que son 16 y aquí están escritas. Y de ahí te digo que, a ver, si tenemos 100% y eso lo dividimos entre el 16 para ver cuánta probabilidad tiene cada situación de ocurrir. Y como tenemos 6 que en las que se cumple lo que nosotros necesitamos, pues multiplicamos eso por 6, que habíamos dicho que era 37.5%. Y listo, eso es. Yo creo que también se puede aplicar para muchas más cosas. Si se dan cuenta, el triángulo de Pascal nos ayudó porque aquí está, digamos, de manera muy resumida, pues cuántas veces ocurre cada combinación. Y, y tú, si tú tienes un poquito de noción de combinatoria, sabrás que estos extremos son las cosas menos probables, se refiere a que caigan las mismas variables. Por ejemplo, que aquí caigan todas cruz y acá caigan todas cara, o al revés, no importa. Entonces, igual aquí estas son las combinaciones donde una se repite más y estas son
donde están parejas. Entonces, si uno tiene un poquito de noción con la práctica, luego se va a dar cuenta que si nada más viene el triángulo de Pascal, se dará cuenta que esta es la que indica lo que nosotros requerimos. Bueno, también decirles que también yo no creo que esa sea la única aplicación en probabilidad, por supuesto que debe tener muchos más ejemplos, porque todo es siempre y cuando hay una combinación, pero este triángulo de Pascal, de hecho, está lleno y está formado por combinaciones como tal. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, con esas combinaciones, simplemente para hacerlo de probabilidad, lo que tienes que hacer es convertir todas las probabilidades que tienes al 100%, todas las opciones que tú tienes al 100%, y las que tú quieres también cuánto porcentaje le corresponde. Y esa es la manera de usar el triángulo de Pascal en la probabilidad, con combinaciones. En combinatoria, los usos son estos, que están aquí. La n representa el número que va encima. 1 en 0, 1 en 1. Inician todas en 0 hasta el número hasta que n esté sobre n. Aquí como es 1, pues hasta que esté 1 sobre 1. Acá como es 2, hasta que esté sobre 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá todos son 5 y acá todos son 4 arriba y todos son 3 y todos son 2 y todos son 1. Y son combinaciones. Por si no se acuerdan de la combinación, aquí está la fórmula. Esta de aquí. Es simplemente ver el factorial dividido entre el factorial del número en el que quiere sacar las combinaciones multiplicado por n menos r también factorial. Yo creo que cuando lo ves como ejemplo es mucho más fácil de entender. Así que, por ejemplo, si queremos sacar cuántas son las combinaciones de 5 en 2, recordemos que el factorial es todo número multiplicado desde el 1 hasta ese número. O sea, el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que me da 120. Y el factorial de 2, que es el número que está abajo, me da 2 por 2. ¿Por qué? Porque es 2 por 1. Pero recordemos que también hay que dividirlo abajo, en la parte de abajo, por 5 menos 2, prácticamente. Entonces sería 5 menos 2 te da 3, pero ese 3 es un factorial, entonces sería 3 por 2 por 1, que eso me da 6. Entonces sería 120 entre 2 factorial por 3 factorial. Es decir, que es igual a 120 entre 2 por 6, que es lo mismo, que es 120 entre 12, porque 2 por 6 da 12. Y 120 entre 12 me da 10. Entonces las combinaciones que van aquí, el número que va aquí es un 10. Vamos a verificarlo. Aquí está el 1. Esta es la combinación de 5 en 0, 5 en 1 y 5 en 2. Y vemos que es un 10. Entonces, como tal, la n aquí sí es el 1, pero las combinaciones son en 0 y en 1. Por eso se mantiene como un 1 y un 1. Todas las combinaciones en 0 dan 1. Por eso es que todos aquí son 1 en el triángulo. Y todas las combinaciones entre su mismo número siempre también van a dar 1. Yo les había dicho que este triángulo, o bueno, no me acuerdo si se los había explicado, pero es simétrico. Es decir, que se va repitiendo. Bueno, se los había dicho, pero con esta fórmula de acá. Con esto yo les había dicho, el número que va aquí va a ser el mismo que el que va al final. Y este de acá con el que va antes del final. Este de acá y este de acá y siempre se van a unir. Y aquí puede ser que haya un número que se quede solo y todos los demás se repiten.
o puede ser que sean dos números que se repiten y ya, o sea, no hay un número aquí en medio. Lógicamente eso depende de si el número es par o impar. ¿Qué pasa cuando es par? Vamos a checarlo acá en las combinaciones. Cuando es par, te va a quedar en medio y un número solito, que en este caso sería 2, porque aquí sería 1 y aquí sería 1. Pero cuando el número es impar, la n, te van a quedar, estos dos van a valer lo mismo. Porque vamos a comprobarlo, aquí está. Estos dos números valían 3. ¿Y por qué? Porque cuando los números son impares, te quedan como que pares, por así decir, las combinaciones, porque agregamos al 0. Recuerden este 0, entonces como tenemos las combinaciones del 1 al 3, que aquí están, y la de 0, entonces las combinaciones son pares como tal, son 4. Del 0 al 3 son 4 números. Entonces siempre se van a repetir este con este, este con este y este con este, y así. Los extremos se van a ir repitiendo. ¿Alguna duda con eso? No, ninguna. No. Ok, entonces podemos continuar. En los polinomios dice, el triángulo de Pascal también te da los coeficientes de la expansión de un binomio. Esta parte es muy interesante porque no solamente tiene que ver, bueno, como ya vimos, el triángulo Pascal tiene que ver con la combinatoria. Y el triángulo Pascal tiene que ver con los polinomios. Pero también podríamos decir que en sí, esto de acá, que es el teorema del binomio, tiene que ver con lo de los binomios, por eso dice el teorema del binomio, solo que como aquí la fórmula se ve un poco fea, se ve un poco difícil, no se los quería explicar de esa manera, no se los quería explicar así con la fórmula como tal. Por eso metí el tema del triángulo de Pascal, pero me di cuenta que el triángulo de Pascal tenía muchas más características, pautas, entonces por eso se las expliqué todas. Yo dije, ya, si voy a ver el tema del triángulo de Pascal, que lo vean bien. Pero mi intención siempre fue que ustedes relacionaran el teorema del binomio con el binomio que está aquí. Si tenemos que el binomio está a la potencia 2, veamos los coeficientes 1, 2, 1. Aquí hay algo interesante. Dice que es x más 1. ¿Por qué es x más 1? Podría ser cualquier número, el teorema se cumple con cualquier número. Pero lo que pasa es que si aquí fuera otro número, digamos que en vez de x dice, en vez de 1 dice y, pues sería una x cuadrada más 2xy más 1. Entonces, aquí tiene, y si aquí fuera y, sería 2xy sería más y cuadrada. Entonces, aquí lo que nos pone es un 1 para no afectar el coeficiente como tal. Porque si aquí fuera, por ejemplo, 2, sería una x cuadrada más 2x por 2 más 2 cuadrada. Es decir, ese 2 afectaría porque se multiplicaría por esta acá y te quedaría como 4x. Pero no hay problema, porque si ustedes ya conocen cuáles son los coeficientes que te deberían quedar, tú solamente sabes que este se va a multiplicar siempre por el número que está acá. Y aquí te tiene un 1 para que no afecte, para que lo veas en su máxima expresión, por así decir. Y vemos que es 1, 2, 1, cuando tiene coeficiente 2. Y vamos a ver el triángulo un ratito. Coeficiente 2. 1, 2, 1. Coeficiente 3. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Y recuerden que nosotros, o la persona que lo construyó, mejor dicho,
lo único que hizo fue poner un 1 y abajo poner 2, 1 porque no había cuáles dos sumar en la parte de arriba. Y acá sí, un 1, la suma de estos números 2, pues da un 2, aquí da un 1, aquí la suma de estos dos da 3, la suma de estos dos da 3. Eso fue lo que hizo, así lo construyó y terminó teniendo que ver con tantas cosas, con esto incluso. Lógicamente, el teorema del binomio de Newton lo que tiene es que no solamente te dice los coeficientes, esos son los coeficientes que están aquí. Con coeficiente me refiero al número que está al lado de la incógnita. Aquí solamente hay una incógnita, el 1 te lo da, pero puede ser, ya dije, cualquier número, lo puedes escribir como una incógnita, y los coeficientes se van a mantener, nada más que puede ser que afecte al momento de ya desarrollarlo bien. Pero los coeficientes son los mismos. Y lo que tiene el teorema de Newton es que no solamente te dice los coeficientes, que son estos, que ya les dije que son combinaciones. No solamente eso, sino que también te dice cómo se va a ir desarrollando cómo se van a ir desarrollando las incógnitas. Si digamos que está la n potencia, primero solamente vas a tener el primer número a la n potencia, después el siguiente coeficiente y después vas a poner ese mismo número a la n menos 1 potencia. ¿Por qué le resta 1? Porque ese 1 se lo da al siguiente número y ya puede aparecer. Acá no aparece porque tendría 0 potencia este de acá, y cuando tiene 0 potencia dijimos que es un 1. Y si B es un 1, pues lo podemos eliminar porque se multiplica y queda igual, solamente queda como A. Pero aquí, estando la potencia 1, B es igual a B, y pues bueno, aquí queda. Y aquí lo que le va restando al primero, se lo das al segundo, por eso aquí dice R. O sea, todo lo que le restes, no importa si es un 1, un 2, un 3, un 5, se lo vas dando a este. Se van como que alimentando y este se va quedando sin números, sin un coeficiente, un exponente cada vez menor y este cada vez mayor. ¿Hasta cuándo va a terminar el binomio de Newton? Hasta que la combinación quede n sobre n y este se quede con todos los exponentes que va, o sea, va a quedar como este. AN termina como BN. Y díganme, ¿cuál es este coeficiente? N, las combinaciones de n en n. Ya lo mencioné, ¿eh? Y no les estoy dando números, pero con esto ustedes pueden decirme cuál es el último coeficiente siempre. 1. 1, porque dije que todas las combinaciones de un número sobre su propio número es 1. También porque dije que todas las combinaciones sobre 0 da 1. Y también porque dije que la combinación del primero y del último es lo mismo. Así que si este es 1, este también es 1. Y también porque ustedes lo vieron aquí en el triángulo de Pascal, que es mucho más visual. Porque si yo no les pongo todo el triángulo, quizás sea un poquito más complicado, ¿verdad? Pero me encanta verlo con el triángulo, es más fácil, es como que alguien ya hizo la tabla en vez de que tú hagas todas las combinaciones. Y digamos que si tú vas a desarrollar un binomio a la séptima potencia, solamente tienes que agarrar tu tablita, te vas a la séptima potencia, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está acá, y de ahí sería, ¿por qué sería acá? Porque aquí recuerden que es 1 sobre 0, entonces acá ya está bien, y entonces solamente escribiríamos esto, espacio, más esto, más espacio, más esto, y entre esos espacios tú pondrías esto de acá, el primer número que digamos que es a las 7, a las 7, acá sería a las 6 por b a la 1, acá sería a la 5 por b a la 2. Y así, ¿hasta cuándo? Hasta que te quede la combinación 7 sobre 7 por b a la 7. Aquí está, termina con un 1. Todos terminan con un 1, inician con un 1. Entonces esto está muy padre, porque sirve para cualquier n. No importa si está cuadrado, al cubo, a la potencia 4, a la 5, a la 6, o a la 9, o a la que tú desees. Tú lo puedes construir con las combinaciones, eso fue algo que ya mencioné. Y bueno, el más
conocidísimo de siempre, de todos los tiempos, es este. El que está cuadrado nada más. Que sería la primera al cuadrado más la segunda más 2 multiplicado la primera por la segunda, que aquí ya dije que la segunda, o sea, la b no está porque como te da 1, pues se elimina porque aquí da 1. Entonces aquí también queda 1, pero esto vendría siendo b al cuadrado. Y aquí como aquí es 1, pues sería 1 por 1, 1. Y aquí está. Y bueno, ya he explicado eso. Falta ver ya lo último, que vendría siendo sus usos en los inventos. Esta asombrosa máquina, creada por Sir Francis Galton, es un triángulo de Pascal hecho con palos. Aquí lo pueden ver ustedes en la figura. Imagínense que estos círculos como tal son palos, pero como tú lo estás viendo de frente, pues no puedes ver lógicamente lo largo de esos palos, nada más ves la circunferencia, solamente lo puedes ver así de frente y bueno, se ve así. Y es un triángulo de Pascal. Primero tiene un palito, después 2, luego 3, luego 4, así consecutivamente. Y estas bolas que están acá arriba, estas pelotas, pues se van a dejar caer. Si se dan cuenta, puede llevar cualquier trayectoria, porque como está justo en medio, o puede irse para acá o puede irse para acá. Tiene 50% de probabilidad de irse para acá y también tiene 50% de probabilidad de irse para acá. Y después se va repartiendo equitativamente estas probabilidades. Entonces, lo que quiero decir con eso es que es totalmente aleatorio. No hay más probabilidad de que caiga acá. No hay más probabilidad. Pero pasa algo muy curioso. Dice. Y bueno, las pelotas se dejan caer sobre el primer palo y rebotan hasta abajo del triángulo donde caen en pequeños contenedores. Estos son los contenedores. Parece completamente aleatorio y lo es, pero después de un rato verás que las bolas caen en un bonito patrón. La distribución normal. Se va formando esto. ¿Y qué es esto? Ah, bueno, se parece a esta figura, ¿verdad? Esa es la distribución normal. Si están en primero, la distribución normal la van a ver ligeramente hasta quinto semestre y eso es si se mete a la serie físico-matemático. Pero de manera muy resumida y con una sola diapositiva, pues hay muchos casos en los que los datos tienden a estar alrededor de un valor central, sin sesgo hacia la izquierda o hacia la derecha, y se acerca a una distribución normal, como esta. Sin sesgo nos referimos a que no se toman los errores al momento de hacer las mediciones. Y aquí está. Se llama curva de campana, por si algún día les preguntan. ¿Y por qué se llama curva de campana? Porque se parece a una campana. ¿En qué tipo de mediciones se forma esta curva de campana? Y eso que se va formando naturalmente, quiero explicar eso, de manera natural. En sucesos totalmente aleatorios como estos, se va al momento de que tú observas su comportamiento, se crea esta figura. ¿En qué tipo de situaciones? En las alturas de las personas, por ejemplo, cuando tú entre mayor escala, a más personas entrevistes sobre su altura y los escribes por rangos, te darás cuenta que el mayor rango siempre va a estar en medio y los otros rangos van a estar iguales hacia este lado y hacia este lado. Aquí dice que la media es igual a la mediana y es igual a la moda. Estas son las características de la curva de campana. Aparte de las alturas, también se dan algunas mediciones de sustancias así que tenga el cuerpo humano, que si la glucosa me parece, en eso también. Y en muchos casos, no se dan todos, pero sí en varias cosas. Por eso es que llaman la atención. Dice que su característica es que la media es igual a la mediana, que es igual a la moda. La media es igual al promedio, es decir, todos los valores que yo tengo los voy a sumar y los voy a dividir entre el número de valores que yo tengo. Así como para sacar las calificaciones, si tengo 5 calificaciones, las voy a sumar y las voy a dividir entre 5 y es lo que yo obtenga, ese es igual al promedio. Dice que aquí en la curva de campana, Este es el número que se repite varias veces, ¿no? sí, es el número que de hecho más se repite, porque a veces se repiten pues varios números, pero el que más se repite es la moda.
Y ese concepto, de hecho, se usa también para al que estamos acostumbrados, porque cuando no escuchamos esta palabra en matemáticas, nos solemos imaginar a que se te dicen, ese niño siempre se viste a la moda, pues pensamos en alguien que tiene las tendencias, lo que más se usa en este momento, está a la moda, está actualizado, pero ese concepto viene de que ese niño está usando lo que más se usa, lo más repetido. Entonces, esa es la moda. O si tú dices, ay, es que, ma, cómprame esta blusa porque está a la moda. Y se la ha visto a muchas amigas. O estas botas porque las blusas no se suelen repetir. O no quieres usar la misma que otra. Pero digamos unas botas que te gustan. Y tú dices, yo las he visto en muchas de mis compañeras y les queda muy bien. Y está a la moda y la quiero usar. A veces hablamos así de verdad. Y bueno, la moda es porque es el número que más se repite. Aquí lo tenemos y es muy interesante como en la curva de campana el promedio es igual al número de en medio, que es igual al número que más se repite. Por eso tenemos esta figura que es que es simétrica. Tiene simetría central. Central porque a partir de aquí empieza a ser igual este lado que este lado. 50 más de valores menores que la media. Ok, creo que era porcentaje. Lo que prácticamente dice que los valores menores, que la misma cantidad de valores menores es la misma cantidad de valores mayores. Por eso es que también, obviamente, eso es parte de que sea simétrica. ¿Alguna duda con la curva de campana? No. ¿La curva de campana se puede utilizar? Sí se puede utilizar, pero por ejemplo, no, como yo digo que no se repite en todos los casos, bueno, no es que yo diga, sino que lo he escuchado y lo he leído también y ayer lo confirmé. Como no se repite en todos los casos, cuando tú hagas un muestreo, por así decir, que quieras saber algo y haces como una encuesta o entrevista a muchas personas o lo que tú quieras, como ya dije, mediciones de altura, entre otros ejemplos, y tú te das cuenta que de tantos datos y al momento de distribuirlos con tus marcas de clase y todo eso, que es algo que ya vas a ver después, cuando tú los distribuyes, si tú notas que se va creando esto, sí lo puedes usar y puedes argumentar que tiende a hacer esto y que si tal vez no lo logra exactamente es por los errores que se suelen hacer al medir, al establecer los parámetros, entre otras cosas. Pero sí lo puedes usar, va a ser de hecho de utilidad en algún momento si te gusta este tipo de temas, si quieres estudiar algo parecido o algo de probabilidad, creo que lo vas a soler ver muy seguido. Entonces, a eso te referías, ¿no? Con utilizar. O igual en tus tareas, si por ejemplo te muestran esta figura y todavía no te dicen qué es, y te preguntan cuál es la media, cuál es la mediana, cuál es la moda, lo puedes decir que es la misma, que si tú identificas la moda va a ser igual que la mediana y va a ser igual que la media. De hecho, no es necesario que tú te aprendas este dato. De hecho, si tú ves esta gráfica y la sabes analizar, pues te vas a dar cuenta. Pero claro que eso es mucho más complicado para nosotros porque a veces ese tipo de instintos o análisis rápidos se da cuenta de una persona que ya tiene más experiencia con la probabilidad. Pero aquí, por eso te lo pongo aquí, que es un dato que ya sabes, que es simétrica, entre otras cosas. Entonces, si no tienes alguna duda, o bueno, ya pregunté si tienes alguna duda, pues lo visto en la clase fue el factorial, porque se los recordé, levemente, pero sí se los recordé. Aquí está. Las combinaciones. Cuando vean esto, imagínense esta fórmula. Eso es lo que van a hacer para sacarlo. Esta fórmula. Y el triángulo de Pascal, que aquí está. Creo que ya haya puesto muchas imágenes de triángulos así chiquititos, normales, a lo que ustedes ya se habían acostumbrado. Pero lo que quise hacer con esta imagen es que ustedes vieran
que el triángulo de Pascal es muy grande y puede llegar hasta donde quiera, puede llegar hasta el infinito. Y pues también, y aquí está, se puede ver un poco más de cerca, y que siempre van a haber números. Aquí en el triángulo de Pascal siempre lo vas a poder seguir construyendo y siempre va a mantener las mismas características. La simetría, los números aquí que se repiten, los pares y los impares, etcétera. El tema de hoy y todo lo que vimos lo saqué principalmente en esta página, disfrutalasmatemáticas.com. Y de ahí me fui metiendo más enlaces y más enlaces. Es una muy buena página porque los conceptos difíciles que no sabe uno qué son, te metes a la palabra que está remarcada en otro color y te lleva a una página donde te habla específicamente de esa palabra o de ese concepto. Aquí está la página, es muy buena y se las recomiendo. Entonces, generalmente yo las partes donde saco la clase, por ejemplo, si saco de un libro, siempre subo el libro. Pero en este caso, como lo saqué de esta página, pues nada más les pongo aquí el enlace, ¿verdad? No les puedo poner la página. Entonces, si tienes alguna pregunta, me puedes decir, aquí está ahí está mi número, y también si no tienes celular o algo así y tienes un correo, me puedes mandar un correo. Y si eres de primero o de tercero, te puedo ayudar con tus tareas. Entonces todavía no se salgan porque voy a descargar la lista de asistencia y también voy a dejar de grabar. A ver, ¿dónde está? Detener grabación.